un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevistas. Saludamos ya por cuestiones de tiempo para privilegiar además este espacio para ella. Francelia Ruiz es investigadora, activista de derechos humanos, directora de proyectos de Convite. ¿Cómo estás, Francelia? Bienvenida. Un saludo de parte de Erika y de Mingo y de todo el equipo del programa y de Radio Caracas Radio para ti. ¿Cómo te va? Hola, Mingo, muy buenos días. Gracias por la invitación, por el espacio. No, bienvenida. Tú decías algo en la rueda de prensa reciente cuando ustedes presentaron el informe de victimización vejez en riesgo, que Venezuela es el peor país para envejecer. Caramba, esa frase nos llamó la atención, la comentamos aquí en el equipo de producción del programa, y yo quiero que tú nos ayudes, para nuestro auditorio especialmente, en desmenuzar este trabajo de ustedes que con la colaboración y el apoyo de la Unión Europea han llevado adelante, Francelia. Sí, Bingo, bueno, esto además tiene que ver con un estudio, o sea, no son palabras sueltas al aire, tiene que ver con un estudio que realizó la organización global HealthPage International, que en el año 2015, donde evaluaron las condiciones de envejecimiento de una cantidad de países en el mundo, y resulta en este caso que Venezuela es el peor país de la región latinoamericana para envejecer, dadas las condiciones de precariedad en las que envejecen los ciudadanos venezolanos, dado además la situación de emergencia humanitaria compleja que afecta de forma diferenciada a las personas mayores, a los que ya están envejecidos, pero que además nos deja en una situación de desatención, de vulnerabilidad a los que estamos en proceso de envejecimiento, porque además nuestro país es un país, Mingo, que está envejeciendo, y está envejeciendo de forma acelerada, pero además lo está haciendo carente de planes. O sea, Venezuela no cuenta con un plan nacional de envejecimiento que permita brindar unas directrices sobre la protección integral de las personas mayores en nuestro país. Además, pareciera que la única política de atención que existe en nuestro país, de atención de la población adulta mayor, es la asignación de una pensión de vejez, y nosotros desde Convite hemos denunciado que, bueno, son pensiones de hambre, son unas pensiones que al día de hoy no son ni siquiera $2 americanos, y eso es alarmante toda vez que, según estándares internacionales, una persona que viva con menos de $2 al día es una persona que se encuentra en situación de pobreza extrema. Nuestros adultos mayores que dependan de una pensión de vejez viven con menos de 2 meses al mes. ¿En qué situación nos ve? Y luego también, porque bueno, en Venezuela nos encontramos ante una ausencia de políticas que permitan brindar una protección integral a toda la población, pero con especial énfasis y con condiciones de atención diferenciada a un grupo poblacional que además tiene unas necesidades y unos requerimientos de protección diferenciados, como lo es el grupo de las personas mayores, ¿no? Personas que tienen que madrugar para pasar 3, 4, 6 y hasta 10 horas en una cola frente a un banco para cobrar una pensión, y personas que han fallecido en el contexto de la cola para cobrar la pensión por un infarto, personas sometidas a situaciones ambientales extremas, un calorón en Anzoátegui, en Zulia, en Monagas, por ejemplo, o bajo la lluvia, ¿no? cuando ha llovido, personas que se van sin comer a hacer la cola de la pensión y que pueden pasar todo el día en esa cola sin comer, sin tomar agua, y que pues, además, como saben que no van a comer, no van a tomar agua, entonces si son diabéticos, si son hipertensos, no se toman el antihipertensivo, porque entonces a algunos lo toman con diurético, y si lo toman y les da ganas de orinar, no tienen forma de ir al baño y pierden la cola. Claro. O sea, parece que fuera toda la confluencia de una serie de factores que hacen que las personas que envejecen en este país lo hagan en condiciones no solo de vulnerabilidad, de precariedad, sino de riesgo. ¿Tú tienes datos comparativos que desnuden un poco más esto de que probablemente nuestros
mayores están muriendo antes de tiempo comparativamente con otros países, porque estaba viendo el estudio de ustedes y hay unas muertes de adultos que entre 60 y 70 años, y a lo mejor en otros países con otra calidad de vida que se les ofrece, duran más tiempo, pues, ¿no? Y Francelia, aprovecho de saludarte y tal vez podrías decirnos si nuestro promedio de vida, el promedio de vida de los venezolanos disminuyó. Bueno, allí publicamos recientemente en el año 2021 hicimos la primera edición de nuestra investigación Envejecimiento Poblacional en Venezuela, en POVEN, y en esa investigación analizamos tres dimensiones: la dimensión de envejecimiento a través de una perspectiva demográfica, y en ese informe pudimos determinar que fue un informe además bien interesante que se los vamos a hacer llegar al finalizar este contacto, que lo hizo la profesora María Di Brienza. Veíamos que Venezuela definitivamente está envejeciendo, que en los próximos 20 años nuestra población va a tener 60 años o más, ¿no? Actualmente el 12% de nuestra población es población mayor de 60 años, pero eso se va a incrementar en los próximos 20 años. Y se va a incrementar aún más en las mujeres, porque las mujeres tienen una perspectiva de vida superior a los hombres. Entonces, en 20 años vamos a ver cómo nuestra pirámide poblacional se va a hacer más gruesa entre los rangos de edad que superan los 60 años. Y allí cobra valor el dato que recabamos en este informe de victimización, y es que el grueso de las víctimas de violencia, las personas mayores que murieron en este primer semestre del año 2021 en condiciones de violencia, tenían entre 60 y 69 años. Ajá. Allí podemos hacer varios análisis o varias afirmaciones que tienen que ver con que, bueno, una persona de 60 años todavía probablemente siente que es capaz de enfrentar físicamente a una persona que viene a robar tus pertenencias en tu casa, ¿no? Y seguramente haciendo frente a este agresor que entra a tu casa a robar tus pertenencias, terminó ocurriendo el homicidio de esta persona mayor. Claro. Ahora, el componente COVID, Francelia, ¿cómo lo insertas tú en, por ejemplo, lo de las torturas y malos tratos o el suicidio mismo que ustedes evaluaron en este estudio, o las personas que por esa condición que tienen de diabetes o de hipertensión y no se contabiliza, o complicaciones que incluso post-COVID pueden llegar a morir, pues, ¿no? Bueno, Mingo, allí es lamentable porque lo que te voy a comentar es una anécdota cercana. Ayer falleció el papá de una amiga que además fue nuestra coordinadora de comunicaciones en Convite por varios años, hasta 2019, y su papá tenía solo 63 años. Ay, caramba. Imagínate. ¿Sí? Y una de las cosas o de esos procesos trágicos por los que transitó mi amiga antes de que su papá muriera el día de ayer por complicaciones asociadas a la COVID, es que su papá, cuando ellos llamaban por teléfono, incluso a clínicas privadas, preguntando por el cupo de las unidades de cuidados intensivos para que su papá fuera entubado y atendido, porque su papá llegó a saturar 33%, les decían las clínicas que tenía cupo, pero luego cuando veían su edad, lo rechazaron. Y en ese sentido, su papá, cuando se complicó, porque ellos tuvieron su tratamiento y aislamiento en casa, se contagiaron su mamá y su papá. Y cuando su papá se complicó, tuvo que recorrer, 1 hora esperando para que llegara una ambulancia privada, que tuvieron ellos que pagarlo. Luego más de 3 horas recorriendo hospitales, tanto de la red pública y luego de la red privada, donde la persona no fue admitida por la edad. Entonces, las personas mayores en este contexto de COVID, no en Venezuela, en el entorno global, fueron víctimas de esa sanidad selectiva, ¿no? Entonces, priorizar el respirador o el cupo en cuidados intensivos para una persona que, según el criterio médico, por la edad, tiene mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, las personas mayores enfrentan esa situación ante la pandemia. En nuestro país, el año pasado, y nosotros lo denunciamos desde Convite en múltiples oportunidades, las personas mayores, aquí se asumió que la COVID era una enfermedad de viejos, no que era una enfermedad que nos puede contagiar a cualquiera,
y que tiene mayor probabilidad de aumentar la letalidad en personas mayores de 60 años, sino que era una enfermedad de viejos, y nosotros llegamos a ver carteles en mercados populares, en mercados municipales, que decían que estaba prohibida la entrada al mercado de personas mayores de 60 años y niñas. Entonces, o es una política de protección o es una política de doble discriminación, ¿sí? Y las personas mayores definitivamente son quienes han puesto el grueso de los fallecimientos por consecuencia de la COVID, que es una enfermedad, insisto, puede contagiarnos a todos, puede ser letal en todos los grupos etarios, pero dadas unas condiciones de edad, de comorbilidades, sobre todo las personas que son diabéticas o hipertensas, y resulta que en el caso de los viejos venezolanos son diabéticos, hipertensos o ambos, en estos grupos poblacionales la enfermedad puede complicarse e incrementar el porcentaje de letalidad. Pero fíjate, o sea, te lo comento con una anécdota reciente. O sea, esto está ocurriendo, el día de ayer está muriendo el papá de nuestra compañera en Convite, y bueno, no solo tener que ser ruleteado por varios hospitales, descompensarte en el camino, tener que parir un concentrador de oxígeno, sino que luego quedar con una deuda que supera los $50,000, porque definitivamente acceder a salud en Venezuela se ha hecho cuesta arriba, y es mucho más difícil para estas personas que, bueno, cotizaron toda la vida en el Seguro Social, que pensaron que iban a tener una vejez de retiro digna con su pensión, incluso profesionales universitarios que cuentan con jubilación por sus años de trabajo. Eso se deshizo en sus manos, y hoy en día tienen un inmueble que no pueden mantener, por ejemplo, o no pueden satisfacer sus necesidades mínimas ni de salud, ni de medicamentos, ni de alimentación, ni de vestido, ni de calzado. Hay gente que incluso, o sea, tiene un vehículo, pero un vehículo que se le dañó un repuesto y no pudo volverlo a comprar. Sí, amigos, estamos conversando con Francilia Ruiz. Ella es investigadora activista de derechos humanos, directora de proyectos de Convite, sobre la base de esta reciente investigación, este informe de victimización vejez en riesgo. En la próxima parte, entre otras muchas cosas, porque hay muchas inquietudes, Francilia, en nuestros distintos chats, en Mingo Blanco TV y también aquí en la radio, la soledad, la situación de la soledad en esas personas mayores que pasan de 60 años, los muchachos, los hijos se han ido, están solos aquí, están íngremos y solos. A lo mejor lo que tienen es una vivienda que por la remesa le pagan el condominio, pero les cuesta conseguir la comida, y están solos, insisto, están solos. Un accidente en el mismo apartamento que les pueda ocurrir, caerse en el sitio del baño, y quién los asiste, quién los atiende. No sé qué números puedes compartir con nosotros en esta misma investigación, pero eso tiene que ser en la próxima parte, porque vamos a un intervalo. Vamos a prestarle mucha atención a estos mensajes y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Quiero hablar en general de Produzca como empresa venezolana que tiene más de 40 años asistiéndonos en todos los artículos que requerimos para estar protegidos en nuestra área de trabajo. Entonces, ¿qué quiero yo que ustedes hagan? Que soliciten el catálogo de Produzca. Sin ningún compromiso. Ustedes necesitan saber, primero identificar el riesgo en el área de trabajo, y después lo que les he dicho, que nos ha contado y nos ha enseñado Produzca, de la importancia que es elegir el EPP correcto. El EPP es el equipo de protección personal. Entonces usted tiene con Produzca protección óptica a las manos, auditiva a la cabeza, respiratoria al cuerpo, integral, y dependiendo de cómo usted trabaje en su área de trabajo va a poder hacer la solicitud específica de lo que requiere en su empresa. Así que en el Instagram es @produzca.ve, www.produzca.com. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. ¿Cuál es el mensaje institucional de hoy de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico? Mira, si estás manejando, no te pongas a chatear. No te pongas a chatear porque vas a chocar. Vas a chocar si te pones a chatear. Así que si quieres no chocar, no chatees, ¿no? Porque hay gente que usted los ha visto, amigos. Usted los ha visto que hay gente que le tiene que tocar la corneta.
y están allí plácidamente con el teléfono pegado, con el dedo aquí. Bueno, ese es el recordatorio de nuestros amigos de la bomba de terrazas del Club Hípico, que es una maravilla. Si usted necesita, ¿cómo está la batería? ¿Desde cuándo usted no ha evaluado la vida útil que le queda de la batería del carro? ¿Cómo están el aire de los cauchos? Si quiere decirle neumático, si quiere decirle otro sinónimo de caucho, neumático, las llantas, algunos españoles sí también, pero nosotros decimos caucho. Bueno, allí tienen ese servicio fabuloso y además si necesita, por ejemplo, comprar unos cables de batería, usted se pone de acuerdo con ellos porque la tienda de conveniencia lo tiene absolutamente todo. Bueno, y sobre todo que nos informan. Ahí está el informe de hoy. Miren, buenos días. A la espera de la gandola. Ayer también llegó tarde y estuvieron surtiendo gasolina casi hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche inclusive. @BP Terrazas. En la historia, ahí tienen ustedes. Todos los días le ponen la información. Qué bueno, ¿verdad? Calidad y servicio de primera clase. Y hablemos de Comercializadora Prada. Bueno, tenemos tiempo que no recomendamos la masa de pastelito. Que es una que están yo por cierto que tengo tiempo que no la pido. Me estoy acordando en estos momentos. Se la voy a pedir a Lucrecia y a Wilfredo para el fin de semana a ver si hago unas empanaditas porque son tan ricas. Usted puede hacer sus propias torrejas o las rellena. Ellos tienen, por ejemplo, el pavo, el queso ideal ya cortadito para que usted haga y sale de una cena con los muchachos fabulosa con esa masa de pastelito. La mantequilla que puede pedir por gramos, con o sin sal, la crema de leche, el queso crema. Recuerde los productos para los que son intolerantes a la leche de vaca, cuentan con ricota, con queso, con yogures a base de leche de cabra, que son fabulosos. Recuerde pedir los yogures. Bueno, estamos hablando de Comercializadora Prada y lo hacen todo aquí, 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Esta situación, amigos de nuestros adultos mayores, de verdad que debe llamarnos a la reflexión. Qué bueno el trabajo de Convite, que además nos toca de frente, pues, ¿no? En una responsabilidad total de todos, porque aquí hay una convocatoria que tiene que ser, bueno, de equipo, un trabajo de equipo. Y yo le decía, la dejaba con punto suspensivo, una situación de soledad, ¿verdad? Que se han ido más de 6 millones de venezolanos. Bueno, pongamos el caso que no llegan a los 6. La gente redondea en 6 millones. ¿Dónde están esos adultos mayores aquí? ¿Quiénes los acompañan, verdad? ¿Quiénes los cuidan? Tú me dijiste que ibas a hablar de Elías Pino y Turrieta. Es que casualmente veía un tuit que publicó el doctor Elías Pino y Turrieta en el que comentaba, y abro comillas, informan los profesores de la Universidad Central de Venezuela que en estos recientes días 2 colegas han muerto de hambre. Caray. Y no es una metáfora, De es hambre, verdad de verdadera, hambre. de hambre. Nos recuerdan también en el chat nuestros amigos, el caso de los hermanos Silva. Nos pusieron los nombres por aquí, permítanme un segundo. Los hermanos Silva Sandoval, de 72 años y 73 años respectivamente, quienes murieron de hambre en su apartamento en Puente Hierro. ¿Recuerdas que lo comentamos el año pasado? Sí. Son cosas que no se pueden olvidar. También nos informa César, nos informa aquí uno de nuestros amigos sobre un llamado que hizo ayer Corpoelec a sus jubilados para que recogieran la bolsa de alimentos de alimentos que les otorgan a las 10 de la mañana y comenzaron a entregarlas a las 2 de la tarde. Claro. Y la gente llega, Mingo, porque si hay algo que hacen los jubilados es, bueno, tienen el tiempo para hacer estas cosas y están desamparados. Coméntale a Francelia que también hay bandas de
delincuentes que tienen vistillados a esos ancianos solos y se meten en los apartamentos a robar y los ancianos terminan muertos. Francelia, ¿por dónde comenzamos esta parte? Sí, Mingo, me dejabas la pregunta cuando nos íbamos a la pausa en la que hablábamos de los accidentes. También los contabilizamos, ¿sí? Bueno. Al menos 34% de las muertes que contabilizamos en este primer semestre ocurrieron en accidentes o suicidios. Y esto tiene que ver, tú lo decías, con la situación de soledad de las personas mayores, y que en Convite hemos ido documentando ese tránsito del fenómeno o del síndrome del nido vacío al fenómeno de la vejez abandonada. Y esto tiene una relación directa con el fenómeno migratorio venezolano, que además sin precedentes en nuestra región, que ha dejado en situación de soledad y en muchos casos de abandono a las personas mayores. O sea, la migración había sido una cosa de jóvenes, de personas en edades productivas, ¿sí? Personas mayores que además en un número importante se quedan en Venezuela al cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, otras personas mayores, es decir, vulnerables, cuidándose entre ellos. Entonces, una persona que vive sola en su casa y tiene un accidente y que no cuenta con un grupo de referencia a quien acudir en situación de emergencia, y por eso y allí es cuando en Convite hablamos de personas en situación de abandono, que no solo no tiene hijos, no tiene pareja, quizás sobre todo las mujeres que enviudan, las mujeres mayores que enviudan, es menos probable que vuelvan a tener otra pareja que los hombres mayores que enviudan. Entonces, además, por lo que les comentaba antes, de que la esperanza de vida es mayor o es más amplia para las mujeres, también hay más mujeres mayores en situación de soledad. Entonces, es más probable, o es mucho más probable, la ocurrencia de un accidente y que la persona muera o que no pueda ser hallada antes de que muera y pueda recibir atención oportuna, ¿no? Y salvar su vida. También ocurre que estas personas que están en situación de soledad son unas víctimas o unas presas más apetecibles para el AMPA. Es más fácil que las bandas delincuenciales puedan hacer el seguimiento de las rutinas, de las horas a las que salen, si van a pasear un perrito, si van a regar las matas, si van a comprar, si van a recibir la caja. Es más fácil hacer seguimiento de estas rutinas y luego irrumpir en sus viviendas y asaltarlos, y en este proceso asesinar a las personas mayores, ¿no? Además, el grueso de los robos que nosotros documentamos en este informe ocurrieron en las casas de las propias víctimas, es decir, ni siquiera en tu propia casa estás seguro. Y no estás seguro porque el Estado venezolano, por eso nosotros decimos, hay unas muertes que nosotros allí clasificamos como muertes de responsabilidad directa del Estado, que son atribuibles a la acción o inacción del Estado, y que esto devino en que una persona muriera. Por ejemplo, una persona mayor que fue ruleteada en 4, 5, 6 hospitales para recibir atención por COVID y muere, es una muerte que es responsabilidad del Estado. ¿Y cuál es el significado, perdón que te interrumpa, de la responsabilidad del Estado? Porque nosotros a veces entrevistamos aquí en el programa a juristas y abogados y que nos dicen aquí no hay Estado. Claro. Entonces, ¿cómo se entiende hacemos eso? Responder al Estado de esta responsabilidad? Exacto. Bueno, el Estado no es una entelequia, el Estado venezolano existe. Lo que quizás podemos tener algunas discusiones en torno al Estado y al gobierno, que son cosas distintas, ¿no? El gobierno y el Estado no son lo mismo, aunque pudiera ser fácil la confusión en los términos. El Estado venezolano existe, el Estado no es una entelequia, es esta persona jurídica que los ciudadanos, a los que los ciudadanos cedimos nuestro derecho de soberanía para que justamente cumple el rol de garantizar nuestra supervivencia. Y nosotros decimos que esas muertes que son atribuibles al Estado es porque el Estado abandonó o descuidó o no fue capaz de responder a su obligación de garantizar nuestra supervivencia. Pero ¿cómo demandas tú al Estado? A través de la Fiscalía, por ejemplo, de un fiscal que nombró la extinta Asamblea Nacional Constituyente, que nadie reconoce, por ejemplo. No, esos son otros temas que tienen que ver con las decisiones personales, pero los entes, digamos, las instancias jurisdiccionales, las instancias de exigibilidad existen. Convite, por ejemplo,
a los informes que hemos realizado, que hemos levantado, toda la documentación que hemos hecho sobre la violación de derechos humanos de las personas mayores en Venezuela han ido a parar, por ejemplo, las mandamos a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nuestro país. Eso es una instancia de exigibilidad al Estado venezolano. Qué bueno. Además, con VITE nosotros tuvimos la oportunidad, de hecho, en el año 2018 se concedió para Venezuela la primera audiencia temática para discutir sobre la situación de derechos humanos de las personas mayores, y Convite participó en esta audiencia con la información que hemos recabado. El Estado levantó información sobre eso. Recientemente acabamos de levantar y enviar al Examen Periódico Universal un informe sobre la situación de derechos humanos de personas mayores. Es decir, o sea, más allá de la polaridad política que existe en nuestro país, el Estado venezolano tiene unas obligaciones y los ciudadanos tenemos también unos mecanismos para exigir los derechos. ¿Okay? Y en ese sentido, por eso nosotros allí hablamos de muertes. Nosotros decimos que todas las muertes violentas que ocurren en el país son responsabilidad del Estado. ¿Y por qué son responsabilidad del Estado? Porque el Estado tiene la obligación de generar, formular y hacer efectivas políticas públicas que permitan salvaguardar la vida de las personas, políticas de seguridad integral, políticas de justicia en la que las víctimas puedan tener acceso oportuno a la justicia, políticas, o sea, debe haber un ordenamiento jurídico que permita penalizar los crímenes que cometen las personas y que tienen como consecuencia la muerte de otros ciudadanos. Esa es responsabilidad del Estado. Pero en este caso también hablamos de unas muertes que son atribuibles de forma directa a la acción o inacción del Estado, porque, por ejemplo, que una persona muera de hambre, o sea, ustedes nombraban unos casos puntuales de los que tuvimos conocimientos y que nos horrorizaron y que nos hicieron llamar a la reflexión, y de los que además estuvimos conversando porque tuvimos la mala suerte de documentarlos, ¿no? En nuestro informe, que esas personas que murieron el año pasado fueron parte de esas estadísticas terribles, dolorosas de las muertes de personas mayores que ocurrieron el año pasado en nuestro país. Pero yo hice el primer informe de muertes violentas de personas mayores, lo levanté yo en el año 2016, que fue uno de esos años en los que la emergencia venezolana mostró su peor cara, y vimos como un señor en Maracaibo tenía mucha hambre y en un ataque, supongo, de pánico, de desesperación, de ansiedad, el señor se tomó un frasco de lavaplatos y murió por intoxicación. Evidentemente, los documentos de defunción van a decir que murió por intoxicación, pero la persona murió porque tenía hambre y el Estado no garantizó el acceso a alimentos de ese ciudadano. Esa es una muerte que es atribuible al Estado, porque el Estado debe garantizar el acceso a alimentos, el acceso a servicios de salud, además de servicios de salud que no por ser públicos sean como les dé la gana, servicios de salud de calidad, que puedan las personas ir a un hospital y no correr el riesgo y no tener miedo que, bueno, van por una tos y salen con una infección por una bacteria, una o no salen, intrahospitalaria. O no salen. O no, se quedan ahí. ¿Sabes? Entonces, esas son muertes que son atribuibles al Estado, porque quien viola derechos humanos es el Estado. Quien debe velar por la protección y salvaguarda de los derechos humanos es el Estado. Pero además los ciudadanos tenemos allí un rol importantísimo de exigibilidad, más allá, insisto, de la situación venezolana, de la particularidad de nuestra situación. Nosotros debemos exigir, porque el Estado existe, el Estado no es un invento, el Estado existe y nosotros debemos exigir ante ese Estado. O sea, nosotros sabemos de organizaciones que presentan demandas ante la Defensoría del Pueblo. Esa es la instancia a través de la cual lo hacen. Y luego que tú agotas las instancias en el ordenamiento jurídico interno de los estados, tienes instancias, por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, y por eso las organizaciones documentamos, por eso Convite documenta. Claro. Porque no es lo mismo, o sea, simplemente decir, por ejemplo, en Venezuela no hay Estado, a documentar violaciones específicas de derechos humanos, y estas violaciones de derechos humanos a alzarlas y presentarlas ante las instancias correspondientes. Yo creo que esta es una labor que las organizaciones, pero no solo las organizaciones, los ciudadanos no deben abandonar. Sí, Francelia, qué buena explicación, qué bueno este programa, qué buena esta conversación contigo, y ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve, saber cuál es el próximo paso de Convite, de todo tu equipo allá. Felicitarte nuevamente por esta entrega de este informe de victimización, de verdad. Y muy duro, muy duro, muy crudo, muy rudo, amigo. sí. Francelia, de verdad, gracias. Vamos a seguir en contacto, por favor. Francelia Ruiz. Gracias, Mingo. Es para nosotros feliz de poder visibilizar nuestras investigaciones y, bueno, seguimos en contacto.
Cuentan con el programa y con Radio Caracas, de verdad, nuestros amigos de Convite. Las interpretaciones finales, como siempre, amigos de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.